Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos con más. Vamos a conversar con Cecilia Drued, ella es comunicadora política. Vamos a analizar el panorama político del país. Ayer algo más esclarecía este panorama político en el gabinete de Daniel Noboa, que ya, bueno, definió a los integrantes de su gabinete ministerial. Casi la fotografía queda muy similar porque solamente hubo tres cambios, las designaciones en el Ministerio de Salud, del Ambiente y la Secretaría Nacional de Planificación. Y bueno, con esto, ¿qué le espera al gobierno de Daniel Noboa? ¿Cómo está su momento político? Ayer envió también otro proyecto de ley económica urgente. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan esos acuerdos, esas alianzas en la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos esperar? Eso le pregunto a doña Cecilia Druet, comunicadora política. Bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el panorama hoy de Daniel Noboa es favorable para él. Evidentemente tiene hoy el respaldo de la Asamblea Nacional y no solamente porque ha tenido su mayoría o porque el presidente de la Asamblea es Nils Olsen. También pasa esto porque ayer vimos algo particular. Vimos un tuit de Aquiles Álvarez que responde al expresidente Correa, que implica realmente esta ruptura o esta fractura de la que se hablaba entre Reto y RC, lo que permitiría más gobernanza para Daniel Noboa. Creo que dentro de las cosas positivas es definitivamente eso, que hoy él tiene la gobernanza completa para poder ejecutar sus planes. No nos ha dejado claro cuál es la hoja de ruta, sin embargo, en el discurso sí dio algunos proyectos concretos que iba a hacer. Sin embargo, yo creo que así como es una oportunidad maravillosa también, el hecho de que hoy tenga toda la gobernanza implica que ya no tiene más excusas para decir que fue, por ejemplo, un sabotaje. Y tiene que superar esa retórica del pasado, porque claro, ya no es un gobierno de transición, ahora es un gobierno que es con periodo completo y que además debe gobernar con dirección. ¿Cómo lograrlo en esta época en la que, bueno, resulta a veces complicado hacer acuerdos? ¿Cómo lograr estos acuerdos políticos de un legislativo que, claro, está dividido? Tenemos una oposición que, si bien está golpeada, está vivita y coleando. ¿Cómo lograrlo a su criterio? Yo creo que eso no lo digo con orgullo, ¿ah? Para mí me parece lamentable los famosísimos camisetazos que se dan constantemente en la Asamblea Nacional, que a mi criterio es una traición al votante, una traición al electorado, porque no únicamente votó por la persona, también votó por el partido que la ha respaldado, pero sin embargo creo que estos famosos camisetazos al final del día van a sumarle, como ya le han sumado a adeptos dentro de la Asamblea Nacional del Presidente, incluyendo aquí, voy a decir seguramente por bloque, cuando hay esa división entre RC y Reto, puede haber también una alianza por parte de Reto puntualmente con el Ejecutivo. Y también hay que decir la verdad, los partidos no se mueven tanto por intereses en común o una misión país. Nos encantaría que sea así, Lamentablemente, pero así se es. mueven por intereses partidistas y si les conviene, pues en ese momento puntual estar aliados del Ejecutivo lo harán seguramente. Por supuesto. Bueno, todo está por verse porque, claro, estos acuerdos iniciales siempre a veces se dice son pegaditos con babas, ¿no? No duran mucho. Vamos a ver la capacidad del gobierno para articular esos acuerdos, para tender puentes y sobre todo, pues el reto también no es solo técnico, sino político, ¿no? Porque se necesita esa legitimidad política, ese enfoque de país. Y bueno, allí, ¿qué tanta capacidad vea al presidente Noboa al equipo que tiene actualmente? Bueno, yo creo que ya no podemos decir todos que son todos nuevos, porque la mayoría son del periodo pasado, han tenido un ejercicio no necesariamente exitoso, pero han tenido pues la cómoda excusa o justificación de que tenían solo un periodo de año y medio. Hoy ya el periodo de prueba terminó pues con ese año y medio. Hoy es un momento de ejecución, hoy es un momento de gestión. Me parece interesante en el discurso que dio el 24 de mayo, que hablaba de proyectos bastante concretos. Por ejemplo, voy a citar cuando él habla de crear una torre oncológica en el hospital de Quito, no habla de un hospital entero. Creo que eso es algo comunicacionalmente que entonces me atrevo a decir es más concreto. También en Santa Elena no habla de crear un hospital en el Cantón de la Libertad de la provincia de Santa Elena, sino que habla de repotencializar y habla también
de que no va a cambiar, continúe siendo hospital básico, es decir, que no va a subir de categoría a hospital general. Estas directrices, estas pequeñas piezas comunicacionales, me atrevo a decir que significarían que tiene pensada una hoja de ruta. El problema con el presidente Daniel Noboa es que nunca nos deja saber a los ciudadanos cuál es su hoja de ruta. Entonces siempre nos quedamos con la expectativa y la incertidumbre y queremos saber cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, porque las fechas también son importantes. Como ciudadana, yo soy peninsular, que conozco las necesidades de mi provincia, me encantaría saber cuándo podría inaugurarse una obra de esta magnitud y cómo, de dónde van a sacar el financiamiento, porque se habló de 8 obras en concreto, se habló de Puente, Buena Fe Juján, se habló de muchas obras en concreto, pero también sabemos que el Ecuador está en crisis, está en relación económica. Entonces, estas contradicciones esperamos que en acciones puntuales nos puedan decir y que esta hermosa oratoria que tuvo el 24 pueda ser igual de frecuente en su ejercicio, no únicamente con comunicados y con voceros. Así es. Ahora, bueno, vemos sin duda desde que vimos el discurso de Daniel Noboa en esta posesión del 24 de mayo a la anterior posesión, un presidente muy distinto, ¿no? Sin duda tuvo mucho que aprender en estos 18 meses. Incluso Roberto Aguilar en una crónica que él es muy acertado en sus crónicas con su pluma decía, sacó el orador oculto que tenía. ¿Cómo lo ve usted, Cecilia? Enco- Encontró una voz propia, sin duda. Hay quienes sus retractores dicen, sí, tenía teleprompter, y puede ser, pero antes ni con teleprompter tenía esta modulación correcta para generar la conexión con la audiencia, que en esa ocasión lo hizo. Y yo creo que eso es bastante importante dentro de un presidente, pues poder conectar con su audiencia, con su electorado, con la ciudadanía, demostrar ciertas brechas de sensibilidad, como el discurso a su mamá, como estas pequeñas cosas permiten que se vuelva cercano a uno, ¿no? Nosotros no tenemos ni el título de presidente, ni el dinero de Daniel Noboa, pero sí tenemos mamá con la que tenemos sensibilidad. Son esas pequeñas cosas que nos acercan a él, que nos hacen verlo más cercano. Creo que fue una excelente estrategia cambiar este discurso, y también me parece a mí que hay una invitación importante. Cuando él dice luchen y no paren de luchar, creo en ustedes. No es únicamente creer en mí, es creo en ustedes. Trabajemos en conjunto, ciudadanía, Asamblea Nacional, Ejecutivo, ministros, para mejorar el país. Ahora hay que ver, y eso es lo importante, si en el ejercicio sí va a haber esta unión de trabajar juntos para mejorar el país, o va a continuar, como lo ha hecho diferentes partidos, y ADN nos incluye esto, una persecución a uno de los bandos. Así es. Bueno, eso después del discurso vamos a ver cómo esto se va traduciendo en acción. Ha habido ya algo de acción en esta semana, dos proyectos urgentes que se envían a la Asamblea Nacional. El movimiento de gobierno ADN ha reconocido que hay mayorías móviles en la Asamblea y que eso significa pues negociar. Y allí va a haber, vamos a ver la habilidad que tendrá la habilidad política ADN para medir estos acuerdos y bueno, esto con estos proyectos, ¿no? Que se necesita para ser aprobados. El primer proyecto que busca desarticular, de hecho, el gobierno, la economía criminal, y el segundo para mejorar temas de contratación pública. ¿Usted cómo ve, Cecilia, que se envíen estos dos proyectos de carácter urgente económico en este momento, casi inmediato, ¿no? Incluso el uno antes de la posesión y el otro inmediatamente después. Yo creo que es un mensaje primero para poder comenzar a decir en ejercicio que él ya está trabajando, que en efecto, cuando hemos visto que envió ese proyecto lo está haciendo, hay que ver cómo lo recibe la Asamblea Nacional, también hizo aceptación, pero por otro lado también es cambiar la narrativa que se tenía hace un par de semanas atrás con relación a la Asamblea Constituyente, porque esto iba a implicar un costo electoral y un costo económico para el país también bastante alto, que tal vez es un riesgo que él todavía no está dispuesto a tomar. Hoy en día ni siquiera estamos hablando de reformas parciales o enmiendas. Hoy estamos hablando solo de proyectos de económico urgente que no requieren pues de la legitimidad de las urnas. Entonces ha cambiado su narrativa. Asumiría yo que entonces ha medido su popularidad, porque hay que decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero es real. Este porcentaje con el que gana en segunda vuelta el presidente Daniel Noboa no es necesariamente novoísta, es más bien, a mi criterio, anticorreísta. Entonces es una legitimidad prestada. Verse otra vez enfrentado a las urnas, no sabemos qué tan positivo vaya a ser para el presidente y su gobernanza. Me parece que está tomando una estrategia correcta. Claro que es importante también saber que a través de estos mecanismos o estas vías no se pueden hacer las reformas estructurales que él, bueno, que no él, que el doctor de la Gasca hablaba mucho en entrevistas.
Claro, ahora vamos a ver qué sucede en el camino y cómo van manejándose estos acuerdos que muchas veces se anuncian al inicio de un periodo legislativo, de un gobierno, pero no duran, lamentablemente no duran. Y como dice Cecilia, sería ideal que bueno, el gobierno, el legislativo, el ejecutivo piensen en objetivos comunes de país, pero normalmente no sucede así, son objetivos políticos de sus organizaciones y bueno, poco más es lo que hemos visto. Ojalá nos equivoquemos y las cosas cambien en este Y por periodo, el bien de todos, espero estar equivocada también. por supuesto. En todo caso, el presidente en este nuevo periodo tiene un importante capital político, Cecilia, que si lo cuida podría aprovecharlo para apoyar, aprobar algunos proyectos que tiene, estas reformas, por ejemplo, la Constitución, en fin, podría ser algo positivo tal y como están las cosas. Yo creo que en ese momento todo el Ecuador le ha dado un voto de confianza y que algunos partidos también están dando un voto de confianza, esperando que eso no se convierta en tradición. No sabemos cuáles son las negociaciones que se harán, pues, que no son frente a la audiencia como nosotros, la ciudadanía o la prensa. Creo que esto todavía se está divisando, pero sin duda, si es que tiene gobernanza y tiene una hoja de ruta, que creo que ahí es cuando me parece que todavía el presidente está tan claro, espero estar equivocada. Creo que cuando tiene gobernanza ya no hay excusas. Ya no podemos decir que no sabía lo del estiaje, porque todos lo sabemos. Ya no podemos decir era sabotaje, ya no podemos decir estamos recogiendo los retazos de la política anterior, del viejo Ecuador. Yo creo que ya después de año y medio de gobierno en ejercicio y un nuevo gabinete y un nuevo periodo de 4 años, con una alianza básicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, solo podemos esperar acciones. La ciudadanía espera acciones y Ecuador está clamando por respuestas tangibles y visibles. Claro, espera acciones, espera esa ejecución y ya no va a haber cómo culpar bueno, al pasado, a que la asamblea no me deja. Y allí pues también tiene un reto importante, ¿no, Cecilia? Porque es un margen muy pequeñito de error que tendría el presidente en cuanto a la gente, porque la gente ya le ha dado su voto de confianza, tiene esperanza, por supuesto, y ya necesita ver resultados. Yo creo que espero que él tenga las cosas bastante claras cuando se atrevió a decir 8 obras importantes, muchas de ellas estructurales. En el discurso habló de 200.000 viviendas, habló del puente Buena Fe Juján, habló de la Torre Oncológica Quito, habló del hospital, la reputación del Hospital de la Libertad, entre otras. Cuando los nombras, y permíteme decirte un dato interesante, tuvo en alcance en plataformas digitales 79 millones de vistas el discurso de la nación. Creo que mentir con una audiencia tan grande no sería lo más coherente, a pesar de que sí hemos visto pues ciertas contradicciones entre sus discursos y sus acciones en ocasiones anteriores, como cuando hablaba de no subir el IVA y terminó pasando y manteniéndose, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa es la oportunidad de demostrar que es una persona con capacidad plena de gobernanza y con honestidad intachable como él quiere ser recordado. Así es, bueno, veamos cómo dice que pasa en los siguientes meses, pero en todo caso hay capital político, hay la esperanza y el voto de la gente para que las cosas se den y bueno, también tiene algún capital importante la asamblea que veamos cómo va configurándose todo ello. Por ejemplo, ya el viernes va a votar el pleno este primer proyecto económico urgente, así que vamos a ver si es que logra aprobarlo o no. Todo puede pasar en la política, Cecilia. Así es, la política ecuatoriana, como el fútbol y el amor, puede pasar todo. O sea, aquí no hay escenarios claros, lamentablemente. Hay esperanza, no intacta, hay una esperanza un poco quebrada, pero pues que todavía continúa esperando poder visibilizar un mejor Ecuador, más que un nuevo Ecuador, un mejor Ecuador, porque no necesariamente es mejor, pero creo que nada, solo podemos, a través de las acciones concretas que vayan a pasar, ¿no? Como bien dices, el aprobar o no el proyecto de ley económico urgente nos va a decir mucho y nos va a permitir un poco visualizar el futuro que le puede, por lo menos a corto plazo, esperar a Ecuador. Así es, gracias a Cecilia Druel, comunicadora política, gracias por, bueno, reflexionar junto a nosotros de este panorama político del país, los retos que se tiene para estos meses en este nuevo periodo de gobierno y bueno, vamos a ir tomando el pulso a la política sin duda en los siguientes días. Gracias, Cecilia, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo también. 8:01 amigos, momento de irnos a comerciales. Volvemos enseguida con más noticias y más entrevistas. Estaremos con Augusto de la Torre, docente en Columbia University. Vamos a hablar acerca de las políticas y acciones para impulsar el desarrollo económico del país. También estaremos con Ana Belén Cordero, vicepresidenta del movimiento Creo, y su postura respecto a la agenda legislativa que debería tener la Asamblea Nacional. Volvemos.